ahí Universidad de Granada porque es la universidad en la cual estamos haciendo un grupo de profesores, nuestro PhD, nuestro doctorado, incluida pues la doctora Guerrero, somos compañeros, hemos estado, pasamos por el primer año, pero lastimosamente son 2 años y medio a 3 dependiendo de la publicación. No hemos podido avanzar porque no reciben todavía estudiantes en la Universidad de Granada, pero es una universidad muy prestigiosa, como es también la Universidad Católica, y con un renombre internacional muy bueno. Parece que fue fundada en 1531, entonces tiene bastante renombre. Y la investigación que ustedes van a ver de Universidad de Granada son generalmente de punta, son las investigaciones mejores que se hacen en Europa. En particular estoy haciendo sobre virus de papiloma humano a nivel de cavidad oral y esófago. Mi esposa está haciendo sobre la región anal. Es una investigación que va a tener muy buena repercusión. Yo creo que nacional e internacional. Esperemos tener el éxito que pensamos hacerlo. Bien, vamos a hablar de adenoma de hipófisis. La hipófisis es una glándula de secreción interna que se localiza y está alojada a nivel de la silla turca, como lo vemos en la parte graficada acá, ¿no? De la silla turca. Eh, la silla turca es una depresión de la línea media en el cuerpo del hueso esfenoides. Las funciones que tiene la hipófisis, esta es una glándula endocrina que segrega hormonas encargadas de regular la homeostasis, regula la reproducción y el deseo sexual. Tiene un crecimiento también, regula el crecimiento de los tejidos orgánicos. Eh, también, perdón, dígame, dirige el desarrollo y la función de la tiroides e induce la lactancia materna. Como ustedes conocen aquí, en la parte superior nos encontramos con el hipotálamo y hay una interconexión con células neurosecretoras, con sus axones y dendritas que llegan al lóbulo anterior y el lóbulo posterior, siendo el lóbulo anterior de mayor tamaño en un 80% y un 20% el lóbulo posterior. El hipotálamo y las glándulas de la hipófisis forman una unidad que controla las funciones de varias glándulas endocrinas, como son la tiroides, las suprarrenales y las gonadales, testículos y ovarios. El eje del hipotálamo hipoficiario tiene funciones en particular, vamos a mencionar de la adenohipófisis. El hipotálamo es el que elabora factores liberadores para que la adenohipófisis secrete hormonas a la sangre. La adenohipófisis se encargará de elaborar las siguientes hormonas. En este caso, tenemos la ACTH, la adenocorticotropa, la hormona adenocorticotropa, va a secretar aldosterona, la adrenalina y el cortisol. La hormona tiroidoestimulante, eh, las abreviaturas están en inglés, ustedes lo conocen muy bien, por eso es que hormona está al final, tiroid stimulate hormone
adrenocorticoid tiroid hormone. Y esta hormona está radicada naturalmente a nivel de los estímulos que se van a dar en la glándula tiroides y va a dar como consecuencia que formen hormonas de tiroxina y calcitonina. Las hormonas de crecimiento es como growth hormone, por eso está GH, naturalmente son las que van a estimular para el crecimiento de los huesos y también la parte de músculos estriados y tejido adiposo, pero fundamentalmente el crecimiento de los huesos. Luego tenemos la gonadotropina, la hormona gonadotropina, son hormonas sexuales, folículos estimulantes y van a regular la ovulación y la espermatogonia en mujer o hombre, según sea el caso. Después tenemos la prolactina, en la cual esto va a, esta hormona lactofórica va a dar lugar a una secreción de leche en las glándulas mamarias durante el parto, el embarazo y en la lactancia. El eje hipotálamo hipoficiario, entonces tenemos que el hipotálamo, en la cual encontramos la neurohipófisis, va a tener una interconexión axónica con la adenohipófisis y con la neurohipófisis. Siendo, ya mencionamos que la adenohipófisis es de mayor tamaño, el 80% del total del tejido de la hipófisis. Estas células van a ser las encargadas de estimular las hormonas a nivel sanguíneo, la tiroides con la secreción de la hormona tiroidea estimulante, luego la ACTH, adrenocórtico-trópica, a nivel de las glándulas suprarrenal, la folículo estimulante y la luteinizante van a encargarse de la secreción a nivel del testículo con los andrógenos y la espermatogénesis, y a nivel de los ovarios el desarrollo folicular con la secreción de estrógeno en particular, que va a llevar a la ovulación, y la ovulación con la secreción de final, con la ruptura del folículo de Graf, que viene a ser la actividad progesterónica. Luego de esto tenemos las hormonas de crecimiento. Estas hormonas de crecimiento estimulan, pues, naturalmente el crecimiento óseo, la hiperglucemia a nivel de los músculos y los ácidos grasos libres, el tejido adiposo. Pero también esta hormona de crecimiento regula a través de la prolactina en las células mioepiteliales la secreción láctea, ¿no? En el momento que se da el embarazo. Luego, en la neurohipófisis, en cambio, a través de la secreción de la oxitocina, estimulará la contracción del útero en el momento del parto. Y estimulará también la contracción a través de las células mioepiteliales de que la secreción galactofórica
salga hacia el conducto y dé lugar a la producción de láctea, ¿no? Y de esta misma neurohipófisis, a través de la hormona ADH, tendrán una influencia a nivel renal para la absorción del agua. Tenemos acá los núcleos supraórticos, los núcleos paraventriculares, los axones, las dendritas que llegan y las células que en toda la parte del sistema porta y del tallo hipofisiario llegan a la parte nerviosa y a la parte distalis, ¿no? La adenohipófisis tenemos aquí que tienen dos tipos de células, las acidófilas y las basófilas. Siendo las células eosinófilas o acidófilas que dan lugar a la hormona de crecimiento a través de las somatomedicinas que se encargarán esta somatostatina de células de crecimiento a nivel de los condrocitos y condroblastos, del crecimiento de los huesos largos, la hiperglucemia a nivel de los músculos estriados y la elaboración de ácidos grasos libres. Después tenemos lo que ya hemos mencionado, la prolactina a nivel de la glándula mamaria con la secreción láctea, la concentración de células mioepiteliales, que son las células musculares que están en la parte basal de los conductos galactofóricos y que hacen que presionen y estimulen la secreción láctea hacia el exterior, hacia el pezón. En cambio, en el útero, en el momento del parto, son los encargados de darle la contractibilidad del músculo liso para que se produzca el trabajo de parto. Y la hormona ADH, que corresponde a la absorción del agua, en estos últimos, la oxitocina y el ADH, que se encuentran más que nada en la parte nerviosa. Aquí tenemos, bueno, algo que ya hemos venido explicando. Estas hormonas son secretadas por el sistema porta de la hipófisis, vena capilar y vena, con factores de producción en el hipotálamo que estimulan o inhiben la producción y secreción de la hipófisis. Las hormonas producidas en esta parte de la hipófisis pasan al torrente sanguíneo. Y naturalmente en este torrente sanguíneo van las hormonas que son las que se encargarán de los estímulos que ya hemos ido mencionando previamente. La hormona ADH, que corresponde a la hormona antidiurética a nivel renal, actúa sobre los túbulos renales. Bien, entonces el hipotálamo coordina todas las funciones hormonales, elabora hormonas que activan o inhiben la producción de la hormona de la hipófisis. La hipófisis regula la actividad de algunas hormonas, ¿no? La TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, la STH, que es la hormona de crecimiento, la GTH, la LH, que es la hormona estimulante del cuerpo lúteo, y la FSH, que es la hormona estimulante de los folículos de degrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Que
hay una inmunoreactividad hormonal de acuerdo al tipo de tumor que se produce en la hipófisis, ¿no? Los adenomas son tumores benignos y son tumores bien circunscritos y que va a generar diversos tipos de hormonas, ¿no? Tenemos la adenoma somatotropo, la adenoma lactotropo, adenoma corticotropo, adenoma tirotropo, adenoma gonadotropo, adenoma nulo, no, que no estimula ningún tipo de hormona, eh, adenoma hormono negativo, eh, que corresponde a la cromogranina A. Bien, entonces estas lesiones que se producen a nivel de la hipófisis van a catalogarse o circunscribirse de acuerdo al tipo de secreción que tenga dichas células. Generalmente los adenomas productores somatotropos presentan en las células gránulos densos, gránulos que pueden ser pobremente definidos o diferenciados, eh, pues tener la actividad de mamotropos, somatotropos silentes. Todo esto depende del mayor crecimiento de las células productoras de dicha hormona. Los adenomas productores de prolactina, los lactotropos, van a dar como consecuencia que se formen tumores de adenomas lactotropos, prolactinomas o adenomas de células acidófilas madre, prolactina silente, los adenomas productores de tirotropos, la TSH, van a dar como consecuencia la tirotropinoma y el tirotropinoma silente, dos tipos de tumores con diversos tipos de actividad. La familia CTH va a dar como consecuencia adenomas corticotropos fusionantes, adenomas corticotropos silentes, y la familia de gonadotropos con adenomas gonadotropos fusionantes, gonadotropos silentes, adenomas nulos y adenomas oncocíticos. Bien, entonces tenemos la cia turca, tenemos la pituitaria, y vemos aquí la adenohipófisis y la neurohipófisis. Y entonces ahí vemos que el tumor que corresponde al adenoma es una lesión de crecimiento expansivo, es decir, a partir de una célula activada, forma un tumor que crece por expansión y generalmente va a estar delimitado por una cápsula. Y naturalmente, si no se descubre a tiempo, puede llegar a tener un gran tamaño, como lo vemos en estos gráficos inferiores. El, eh, el rinoscopio generalmente se usa para diagnosticar a través del el craniofaringioma. Por la región cranofaringia se introduce el endoscopio óptico de fibra óptica y llega a la región de la silla turca y visualiza por en la parte interna, tiene filamentos de fibra óptica y una fuente lumínica que hace que se vea con claridad
el tamaño, la forma del tumor y se pueda hacer, o si es muy pequeño, la extirpación del tumor, o si es de gran tamaño, hacer una biopsia. Entonces, encontramos la hipófisis que está a nivel de la silla turca, está en relación en la parte superior con en la parte del plexo coroideo, el hipotálamo, la glándula pineal, la parte de la región supratentorial y por vía nasal se llega hasta esta región y se puede visualizar la masa tumoral. El adenoma hipoficiario, los tumores hipoficiarios son alrededor del 8 a 10% de los tumores intracraneales. Suelen aparecer en personas adultas y alcanza su incidencia máxima entre el cuarto decenio de vida a sexto decenio de vida. ¿Qué es lo que produce dentro de la sintomatología estos tumores de la hipófisis? En la parte endocrinológica puede que se dé una hiperpituitarismo o hipopituitarismo, que va a tener un efecto de masa compresiva que va a originar una cefalea, una compresión del quiasma óptico, hemianopsia bilateral, bitemporal, amenorrea, más galactorrea, compresión en el tercer ventrículo, puede llevar a una hidrocefalia, puede provocar una compresión de los pares craneales en el seno cavernoso y una rinorrea del líquido cefalorraquídeo con invasión inferior del techo del esfenoide. El adenoma hipoficiario tiene un cuadro clínico que presentan una función de dos fundamentales cosas, ¿no? Puede que su tamaño se va a ver naturalmente alterado, va a aumentar de tamaño y la hormona que secreta va a incrementar la hiperproducción hormonal. Por lo tanto, los adenomas funcionantes suelen ser diagnosticados por cambios secundarios a la hiper o hiposecreción de hormonas. Es el que da la voz de alerta, la hiper o hiposecreción de hormonas. Los dos, en caso de cuando se trate de tumores, de adenomas, pero no funcionantes, va a tener que causan síntomas de efecto de masa, es decir, que comprime a la región en que va a expandirse de mayor manera. Doctor, una pregunta. Dime. En el caso de los adenomas que son benignos a nivel de la hipófisis, más o menos en la adenohipófisis, lo que puede causar también un gigantismo, acromegalia, etcétera, pero esos son Correcto. benignos también. Pero igual, ¿Perdón? esos son benignos algunos. Y Sí, digo, aunque todos. sean benignos, igual tienen sus causas, sus consecuencias. Claro, claro. Realmente el sufijo oma es una lesión benigna, ¿no? Pero naturalmente con las prerrogativas que pueden, al crecer de manera descontrolada, puede transformarse, ¿no? Entonces, fundamentalmente, todos ellos son benignos. Y naturalmente vamos a ir mencionando los diversos tipos de síndromes
o lesiones que se dan de acuerdo al tipo de hormona que secreta, estimularán para que, por ejemplo, las hormonas de crecimiento, si afectan ese tipo de células, se den en el gigantismo, el que tú acabas de mencionar, ¿no? O que sea otro tipo que es el síndrome de Cushing, entre otros tipos de, o enfermedad de Cushing, que es de acuerdo al tipo de secreción hormonal que se dé, ¿no? ¿Está claro? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, la prolactina, cuando se trata de adenomas funcionantes, vamos a tener la prolactina que va a dar lugar a galactorrea, amenorrea, pérdida de líbido y también infertilidad. Estos son las lesiones que pueden dar como consecuencia cuando el adenoma se da por una gran activación e incremento de la prolactina. Entonces, esos pacientes van a tener este cuadro clínico, galactorrea, amenorrea, pérdida de líbido o infertilidad. Entonces, los adenomas hipoficiarios, según la hormona que secretan, el de mayor proporción que se va a encontrar es el que secreta en un 40% de los adenomas prolactina. Luego, la de crecimiento, los factores de crecimiento, el 20%, las células nulas o no funcionantes, el 20%, el ACTH, el 15%, la prolactina más el de crecimiento, hormona de crecimiento, el 5%, la folícula estimulante y luteinizante, el 1 a 2%, y la tiroidoestimulante, el 1 a 2%. Doctor, Entonces, ajá, dime. una pregunta. Es sobre base de la diapositiva anterior y bueno, también tiene un poco de relación con esta. Cuando es con relación a la prolactina, ¿no? Uno de los síntomas, bueno, entre los síntomas que usted nos dijo estaba la galactorrea y amenorrea. Si es que presenta hiperprolactinemia, ¿ya? Pero no presentan estos síntomas, ¿a qué se puede dar? Dependiendo del desarrollo, o que sea un tumor mixto. Y acuérdate que hablamos de que hay dos tipos de células. Entonces, ahí tiene que darse el predominio del tipo de secreción hormonal. Ok. Bien. Entonces, es muy fundamental de que se observe el tipo de secreción de hormonas para que den lugar a dicha combinación. Por ejemplo, por aquí tenemos la prolactina más el factor de crecimiento. Fíjate que es un 5%, pero pueden darse una combinación, ¿no? Ok. El adenoma hipoficiario, cuando la hormona de crecimiento es la que predomina ese tipo de células, entonces va a tener como consecuencia una acromegalia o el gigantismo. Para la CTH, la corticotrópica, pues naturalmente va a dar como consecuencia un síndrome de Cushing, la folículo estimulante y luteinizante, signos de masa con descenso de testosterona en los varones, por ejemplo, y la hormona tiroidea va a causar de manera rara el hipertiroidismo. Bien, entonces la adenohipófisis va a tener diversos tipos de células, como hemos mencionado, somatotropas
lactotropas, corticotropas, adenocorticotropas, tiroidoestimulantes y gonadotropas, ¿no? Y de acuerdo al predominio de dicha célula, va a originar la sintomatología o el estímulo directo a través de la sangre con el crecimiento de dicha célula con hiperestimulación, por ejemplo, de las folículas estimulantes y luteinizantes, va a generar pues problemas a nivel testicular o a nivel ovárico. Entonces, de acuerdo a qué tipo de células esté originando esta lesión, va a tener sintomatologías que estimulan dichas crecimiento de esas células. ¿Ok? Bien. El adenoma hipofisario, entonces tenemos dentro de la sintomatología general, casi el 70% de los tumores hipofisarios son tumores funcionantes o secretores. 70%. Los síntomas más comunes están relacionados a la producción excesiva de hormonas, que ya les expliqué, de acuerdo al tipo de células que van a estimular esas hormonas. Entonces pueden haber de diversos sintomatologías, que puede estar desde amenorrea, galactorrea, gigantismo, síndrome de Cushing, tiroides hiperactivas, dolores de cabeza, cambios de la visión, como ya les expliqué, trastornos alimentarios del sueño y del sueño, sed y micción excesiva en caso de diabetes insípida, que vamos a continuación explicarle. Bien, déjenme ver si es que alcanzo a explicar algo de... Doctor, Sí. ya quedan 3 minutos para que se termine la clase. Caracho. Bueno, tan solo le voy a avanzar unas cosas breves de que corresponde a la diabetes, que es lo que vamos, de acuerdo al programa, inmediatamente a hablar, porque acuérdense que hay macroscopía y microscopía, y entonces cuando hablemos de macro y micro, vemos un poco más los aspectos morfológicos, macroscópicos y microscópicos, ¿no? Entonces, la diabetes, según la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad crónica que produce cuando el páncreas no genera la suficiente insulina o cuando el organismo no puede utilizar de manera eficiente. Y la prevalencia, fíjense, es bastante elevada a nivel internacional, ¿no? 135 millones o 200, entre 135 a 299 millones de personas a nivel internacional sufren de dicha enfermedad que corresponde a una enfermedad que lo vamos a dividir en diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2. Yo creo que nos vamos a detener en esta diapositiva que le explicaré en la siguiente clase y continuaré de acuerdo al programa con lo que queda pendiente y pues entraremos con el siguiente tema, ¿no? Me hacen acuerdo el